¿Y si te dijera que estás perdiendo las batallas más importantes por estar peleando todas las equivocadas? Cada discusión absurda, cada pelea en redes, cada intento por tener la razón, te quita energía. Energía que podrías estar usando para mejorar tu vida, para construir, para crecer. Cuando usamos nuestra energía en dirección de nuestro propósito, la vida adquiere sentido, fuerza y dirección. Vivimos como si todo fuera una guerra, pero no lo es. No cada desacuerdo merece una respuesta. No cada provocación merece una reacción. Como enseñó Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Algunas peleas no se ganan, algunas ni siquiera valen el esfuerzo. Hoy quiero hablarte de algo que me cambió la vida, aprender a elegir mis batallas. Elige tus batallas sabiamente, porque no se trata de ser cobarde, sino de ser sabio. No se trata de rendirse, sino de enfocarse. Y eso, hermano, eso es de verdaderos hombres. Sun Tzu, en El arte de la guerra, escribió: la mejor victoria es vencer sin combatir. Y esa es una de las formas más puras de inteligencia emocional, saber cuándo tu silencio es más poderoso que 1000 argumentos. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino la opinión que tienen de ellas. Estás peleando en demasiadas batallas. Quieres ganar discusiones con tu pareja, tener la razón con tus amigos, demostrar tu valor en internet, luchar contra tu pasado, contra tus emociones, contra todos, y sin darte cuenta, estás perdiendo la batalla más importante, tu paz mental y tu propósito en la vida. ¿Qué significa elegir tus batallas? Elegir tus batallas no es dejar que te pasen por encima, no es quedarte callado siempre, es saber cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo dejar ir. Hay guerras que si ganas, pierdes, y hay batallas que, si no luchas, te salvan la vida. Un hombre no es sabio por pelear todo el tiempo, sino por saber qué pelea vale su energía, su tiempo y su alma. ¿Has visto gente discutiendo en redes sociales por cualquier tema? Política, religión, fútbol. Ganan la discusión, pero pierden amigos, respeto y tiempo. Pelear por todo te convierte en esclavo de tu ego. Y como dice Jordan Peterson, no puedes tener tu vida en orden si estás demasiado ocupado arreglando la de otros. Hay discusiones que no necesitas ganar, hay personas a las que no tienes que convencer, y hay guerras que, si entras, ya perdiste. ¿Por qué peleamos batallas innecesarias? Pelear por todo es señal de un ego herido. Quieres tener razón, aunque eso implique dañar una relación. Miedo a parecer débil. Crees que ceder es perder respeto. De inseguridad. Todo debe ser como tú quieres. De necesidad de validación. Peleas para sentir que vales. Pero un hombre sabio no pelea por tonterías. Un hombre sabio elige en qué gastar su alma. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has acostado enojado por algo que no importaba? Una palabra maldicha, una mirada, un comentario sin sentido. Ahí perdiste energía, paz y hasta el sueño, por una batalla que no tenía premio. ¿Cuáles son las batallas que sí valen la pena? En un mundo que nos invita a pelear por todo, lo verdaderamente valioso es aprender a pelear por lo esencial. No todo merece tu atención, pero hay batallas que sí. Lucha por tu carácter. Luchar por convertirte en un mejor hombre cada día. No perfecto, pero más íntegro, más consciente, más valiente. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Cada día es una oportunidad de elegir el coraje sobre la comodidad, la disciplina sobre la reacción, el crecimiento sobre la culpa. Lucha por tus valores. Defender lo que crees, incluso si incomoda. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, escribió: aquello por lo que estás dispuesto a morir es también por lo que vale la pena vivir. Sostener tus valores cuando todos callan no es arrogancia, es integridad. En tiempos de tibieza, la coherencia es una forma de rebeldía. Lucha por tu salud física y mental. No puedes dar lo que no tienes. El cuerpo y la mente son tus herramientas para vivir, crear, amar. Buda dijo: para mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestra mente fuerte y clara. Luchar por tu bienestar no es egoísmo,
es responsabilidad. Lucha por tu propósito. Luchar por tu proyecto, tus metas, tu crecimiento, no para complacer a otros, ni para probar tu valor en redes, sino para honrar lo que fuiste llamado a ser. Nietzsche decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Eso significa que no debes desgastarte en todo lo que te molesta, sino en lo que te transforma. Las consecuencias de no elegir bien tus batallas. Cuando peleas todo el tiempo, cuando conviertes cada desacuerdo en una guerra, cuando tu energía se dirige hacia la confrontación y no hacia la construcción, estas son las consecuencias. Te quemas emocionalmente. Vivir en modo combate constante agota tu sistema nervioso, tu paciencia, tu paz. Es decir, evitas sentir lo que necesitas procesar y terminas sufriendo por todo lo que no importa. Te conviertes en una persona difícil, reactiva, agotada. Cuando todo te activa, pierdes el control de ti mismo. Epicteto enseñaba, no es libre aquel que no puede controlarse a sí mismo. Si cualquier comentario o diferencia te enciende, no estás liderando tu vida, estás siendo arrastrado por tus emociones. No construyes nada duradero. Quien gasta su energía en defenderse, en criticar, en responder, no tiene fuerza ni claridad para crear. El exceso de conflicto te aleja de lo esencial. Crear relaciones sanas, dejar un legado, avanzar con propósito. Empiezas a perder personas valiosas. Las personas emocionalmente sanas no quieren vivir en guerra, se alejan del drama. Brené Brown, investigadora de la vulnerabilidad y las relaciones humanas, afirma, la claridad es amable, el caos emocional no es valentía, es una forma de evasión. Cuando no eliges tus batallas, terminas luchando contra los tuyos, hasta quedarte solo. Vives constantemente en modo defensa, no en modo crecimiento. Estás tan enfocado en protegerte, probar tu punto, evitar perder, que olvidas crecer, conectar, transformar. Abraham Maslow, psicólogo humanista, dijo, se puede elegir regresar a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser superado una y otra vez. Vivir a la defensiva es vivir limitado. El hombre que quiere ganarle a todos termina siendo esclavo de todos. Si todo es una competencia, si todo es una batalla de ego, si todo se trata de demostrar, vives dependiendo del juicio de los demás y cuando vives para ganarles a otros, pierdes tu libertad. ¿Cómo elegir tus batallas? 5 filtros de sabiduría práctica. Antes de reaccionar, discutir o entrar en conflicto, hazte estas preguntas. Primera, ¿esta batalla construye o destruye? Si lo que vas a decir o hacer rompe más de lo que arregla, no vale la pena. Construir requiere energía, tiempo, paciencia. Destruir solo toma un impulso. Martin Luther King Jr. dijo, el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. 2. ¿Importará esto en 5 días o en 5 años? Mucho de lo que hoy nos altera, mañana no tendrá importancia. No permitas que un momento de irritación robe tu energía emocional y tu paz. Pregúntate, ¿esto realmente merece una batalla o solo necesita ser ignorado con inteligencia? 3. ¿Estoy actuando por miedo, orgullo o sabiduría? La intención detrás de tu reacción lo cambia todo. Epicteto escribió, si deseas mejorar, prepárate para que te consideren un tonto. Muchos conflictos nacen del orgullo herido o del miedo al rechazo, no de la sabiduría. Antes de responder, pregúntate, ¿estoy reaccionando desde el ego o respondiendo desde la conciencia? 4. ¿Tengo mi vida en orden? Es fácil criticar desde el caos, difícil es construir desde el ejemplo. Jordan Peterson lo plantea con claridad en su libro 12 reglas para vivir. Arregla tu casa antes de criticar el mundo. No es que no puedas tener opinión, pero si no estás trabajando en ti mismo, tus conflictos con otros solo reflejan lo que no estás enfrentando internamente. 5. ¿Estoy dispuesto a cargar con el precio de esta batalla? Toda batalla tiene un costo, emocional, relacional, energético o espiritual. Marco Aurelio se preguntaba a sí mismo, ¿es esto necesario? Si vas a entrar en una batalla, asegúrate de estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y si el precio es mayor que el beneficio, déjala pasar. No te confundas, elegir tus batallas no es rendirte, es tener el coraje de decir, esto no me define, esto no me construye, esto no merece mi paz. ¿Qué batalla estás peleando hoy? ¿Vale realmente tu tiempo? ¿Te está acercando a quien quieres ser? Las batallas que sí valen la pena son otras.
tu crecimiento personal, tu salud, tu mente, tu fe, tu propósito. Esa es la verdadera guerra. Dominar tus emociones, controlar tus impulsos, romper tus vicios. No demostrar solo tu fuerza, sino tu sabiduría. Jesús no respondía a cada provocación. Sabía cuándo hablar, sabía cuándo callar, sabía cuándo ceder para ganar algo mayor. Y tú también puedes aprender eso. No eres débil por callar, eres sabio, eres estratégico, eres libre. La batalla más importante eres tú, tus emociones, tus hábitos, tus tentaciones, tu pereza, tu pasado, presente y futuro. Estas sí son guerras reales. Aquí es donde debes pelear con fuerza, con disciplina, con verdad. Ganar fuera es fácil, pero ganarte a ti mismo, dominar tu mente, tu lengua, tus impulsos, esa es la batalla que define tu vida. No luches contra todos, lucha por ti. En conclusión, no tienes que demostrar tu valor en cada discusión. No eres más hombre por ganar una pelea absurda. Eres más hombre cuando eliges lo que te edifica, cuando callas para proteger tu paz, cuando luchas por tu propósito y no por tu ego. Elige tus batallas, porque tu vida, tu energía y tu juventud no son eternas. Gástalas en lo que importa. Si este video te habló, te invito a que te suscribas al canal Ser Mejor, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite este mensaje. Comenta abajo cuál es la batalla más importante que estás enfrentando hoy, te leo y respondo.